querámoslo o no nombrar así en la actualidad, produce su sombra, y en la sombra están los anormales de la escuela, esos anormales a los que se quiere llegar, a los que hay que alcanzar, y en los que los discursos científicos sociológicos de la década del 70 y 80 hicieron visible para el campo intelectual de la educación, asociados a la subjetividad, a la territorialidad, pero también a que la marginalidad y la marginalidad era una situación, una condición que se podía transformar, que era transformable, ¿sí? Entonces, la situación social de los niños chircaleros podía transformarse, adivinen con qué, con lo pedagógico. Estaba esa ilusión, esa esperanza de que lo pedagógico podía hacer que un niño marginal chircalero dejara de ser marginal y chircalero, y al dejar de ser marginal y chircalero iba a ser un sujeto de la sociedad normal, para ponerlo en términos sintéticos. En todo este asunto, entonces queda la pregunta, ¿y la pedagogía? Se preguntó la pedagogía por la marginalidad en la década del 70 y del 80, y brevemente, aunque mi maestro Jesús Alberto Echeverri todavía me regaña por decir esto, pero lo digo es con el archivo, la pedagogía no se pensó la marginalidad en la década del 70, en la década de los 80. La pedagogía tuvo otro tipo de problema, y al pensar otro tipo de problema, el concepto marginal y marginalidad, a menos que estuviese asociado con el saber, no le era útil para el debate político-pedagógico de la tecnología educativa y el estatuto subalterno del maestro. Entonces no era la pregunta por el maestro marginal, sino por el maestro subalterno, por ese maestro que estaba subordinado por los técnicos del currículo, ese maestro que estaba supeditado al texto escolar, a decir lo que decían los libros de colores. En la revista Educación y Cultura aparecen algunas aproximaciones a entender el maestro como marginal en tanto subalterno del saber, de otros saberes, de la sociología, de la economía de la educación, etc. Más allá de eso, a la pedagogía le queda todavía por pensar ciertos temas. Para este momento histórico, pues, para ir ya así cerrando, la marginalidad no era un objeto visible para la pedagogía, no así para el campo intelectual de la educación, con sus discursos sociológicos, con sus miradas etnográficas e incluso hasta los discursos semióticos y económicos sobre la educación en la relación con la sociedad. La perspectiva actual sobre la diversidad debería establecer una crítica voraz a la normalidad. Lo normal restringe las potencias de ser humano hoy, y ese formato escuela unidireccional que transita de un grado a otro, con estándares curriculares, etcétera, etcétera, termina perpetuando esa normalidad, y esos que fueron antes anormales, esos que se nombraron marginales, que hoy son diversos, tienen, en todo caso, a pesar de nuestras intenciones de educar a todo el mundo, a pesar de que ni uno menos se quede por fuera, un destino que pudiera transformarnos lo que somos en la actualidad, no solo de la escuela, sino del ser maestro, de la educación y la pedagogía. Mirar de otra manera la diversidad, la alteridad y la otredad hoy, más allá de la forma escuela, nos tal vez llevaría a ser radicalmente distinto de lo que somos. Y ahí la historia nos muestra otro presente para otro futuro. Muchas gracias. Alexander, muchísimas gracias, sobre todo por hacernos sospechar de la inclusión. Eso es muy sano para quienes nos dedicamos a la educación. Yo sintetizaría esos tres, la intervención, la provocación de Alexander, la introducción a seguir indagando y a seguir seguramente leyendo sus trabajos. Sintetizaría su propuesta o su intervención en tres puntos. El primero, como ya lo mencioné, me parece muy oportuno hacernos sospechar de la inclusión como política pública, ¿verdad? Es un tema que se puede criticar, problematizar, se puede tematizar desde muchos ángulos, pero que en ningún caso, y creo que ese es el mensaje clarísimo, Alexander, debe naturalizarse. Es decir, no debemos dar por natural ninguna política pública, debemos interrogar siempre y de una manera muy crítica y
toda la fuerza, digamos, del pensamiento, cualquier política pública que tienda, el suyo lo hacen todas las políticas públicas, a homogeneizar. Y en el caso específico de quienes trabajan en el tema de educación especial, pues este es un tema muy provocador y además muy urgente, digamos, de ser puesto en circulación entre quienes nos dedicamos a la educación. El segundo tema que yo quisiera destacar tiene que ver con el tratamiento por parte del discurso a lo largo, digamos, de nuestra historia reciente del tema, digamos, de la normalidad, o como se menciona ahora, de la discapacidad o de las necesidades educativas especiales. También, digamos, nos lleva la reflexión de Alexander un poco a los límites del lenguaje, los 4 testimonios que él presenta, sus 4 entrecomillados, sus 4 citas, pues nos mandan directamente, digamos, al terreno de las clasificaciones, de la discriminación, de la exclusión, de los totalitarismos, digamos, discursivos, en la medida en que cada clasificación que empleamos también tiende, digamos, a referirse desde el sí mismo, desde la mismidad, a lo otro como algo por debajo de todas maneras. Eso que mencionaba Alexander al comienzo es bastante importante. En el fondo, o en el fondo no, al margen, en el borde de sus planteamientos, pues nos queda todas la reflexión por eso que se ha llamado desde la filosofía o desde las ciencias sociales la alteridad, la otredad, lo distinto, la diferencia, que es también parte de los contenidos curriculares que ustedes ven en su formación como licenciados y licenciadas. Y el tercero, un abrebocas, como él lo menciona, pues es aproximarnos a eso que él llama la caja negra entre la década de los 40 y de los 60, que hace que el discurso pedagógico, y no solo pedagógico, seguramente la política social también, pase de lo anormal desde un punto de vista más médico, clínico, incluso, digamos, patológico, a un tema de lo marginal, ya entendido como algo que ha quedado, digamos, socialmente excluido de las estructuras, de los sistemas de producción y distribución de bienes, etcétera, etcétera. Y como me parece a mí muy sugestiva su presentación, la educación y la pedagogía entra a ser un poco quien endosa entonces esa tarea de salvar o alcanzar, si lo entendí bien, a los marginales, ¿no? Digamos, ¿quiénes van por los marginales? Los pedagogos y las pedagogas, si le entendí bien a Alexander. No nos queda mucho tiempo, entonces hemos convenido con Rafael hacer una sola ronda. Usted tendrá la misión de tomar nota de lo que a bien tengan comentar o preguntar quienes participamos esta tarde de este foro. Tienen la palabra ustedes. Vamos a hacer una sola ronda de comentarios y preguntas y luego cerraremos con una última intervención del profesor Alexander. Como tengo entendido, no sé si estoy equivocado, porque la verdad no he consultado muy a fondo, tengo entendido que los colegios tienen que adaptar sus currículos como una adaptación curricular para los niños con lo que pues yo conozco como necesidades educativas especiales. Y hablando con una profesora tengo entendido que los colegios públicos pueden elegir alguna necesidad educativa para atender. Es decir, algún colegio puede elegir atender a la población ciega y sorda de un municipio y otra sede de la misma institución puede elegir atender otro tipo de necesidades educativas. Eso está legislado, hay una ley que obliga a los colegios o que lleve la inclusión a ser un hecho a corto plazo para todos los colegios públicos y privados. ¿Alguien más? Sí, la inclusión, pues el profesor nos ha mostrado una estela de historicidad acerca de la marginalidad y la educación especial o deficiencia cognitiva, como se llama a veces. Nos encontramos ante el punto que aunque se habla de inclusión hay decretos y leyes que lo exigen que se debe manejar de esa manera, nos hablan de un currículo flexible y demás. Nos encontramos, o me encuentro como docente con
docentes en formación, donde su gran dificultad en la práctica y aún docentes nombrados no saben cómo trabajar con estudiantes de toda la nación que son desplazados, y le dicen ellos, y a lo sumo me dan estudiantes con necesidades específicas. No hay una fórmula secreta ni mágica para responder a todas las necesidades de todos los estudiantes, pero ¿cuál sería la guía desde sus estudios para trabajar con esta gran diversidad que tenemos en el lado? Muchas gracias, profesor. La pregunta que yo tendría es sobre las digamos, en este proceso de estas transformaciones entre los discursos sobre la normalidad, los discursos sobre la marginalidad y la diferencia. ¿Qué pasa con respecto a la delincuencia, particularmente a la delincuencia infantil? ¿Cómo se interpreta dentro de ese proceso de transformación? Dentro del concepto y como a los rastreos discursivos que ha hecho en cuanto a la marginalidad, ahora también se ha vuelto muy de bastante uso por población vulnerable. ¿Alguien más? Pues la verdad, nosotros preparándonos como licenciados, es importante, por su investigación nos muestra que es importante sacar esa marginalidad, pero asimismo poseen una discapacidad. De la misma manera que poseen la discapacidad, pueden ser sordos, otros ciegos, no pueden revolverse, y en cierto punto van a tener que estar en cierta marginalidad porque no pueden estar revueltos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo propone usted sacar esa marginalidad sin herir, por decirlo de alguna manera, también su derecho a la educación? Gracias. Muy bien, entonces le damos la palabra a Sandra. ¿Cuánto tengo? ¿Media hora? Oye, sí. Muy chiste. Bueno, voy a apuntar la primera, la segunda y la última, si es posible. ¿Sí? Yo no estaba planteando que ustedes vuelvan un objetivo, un fin, un telos individual, pretender alcanzar a todos los que están por fuera de la escolaridad. Yo estaba intentando decirles, cuidado con esa esperanza, con ese anhelo, con esa estrategia. ¿Sí? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Como primer punto. Segundo, el Estado colombiano tiene, para la pregunta concreta, el decreto 366 del año 2009, por el cual se reglamenta la educación inclusiva de calidad para las personas con barreras para el aprendizaje y la participación asociadas a la discapacidad de excepcionalidad. ¿Sí? Así, casi literal se lo recité. Allí está reglamentado en su articulado que hay que hacer institucionalmente, que hay que hacer, que tiene que ser el maestro, que hay que hacer en términos de gestión académica, de gestión comunitaria, de las 4 áreas de gestión de la institución educativa, pero también el profesional de apoyo, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay una guía macro, ¿sí? Una guía macro desde el discurso oficial. Además existe la guía 34, la pueden buscar, eso está en internet, no creo que ya haya ediciones impresas, habría que hablar con los que le hacen las imprentas al Ministerio de Educación. La guía 34 es la guía de educación de calidad, el instrumento para autoevaluar las instituciones. La guía 34 se diseñó con un enfoque inclusivo, a la usanza de un Index for Inclusion que construyeron unos británicos, May Ainscough y Tony Wood, para poder medir, para poder regularizar la práctica, los discursos y las culturas asociadas a las escuelas inclusivas en Inglaterra y que la UNESCO globalizó. Entonces es un instrumento que yo he conocido en Chile, de hecho ellos fueron los que lo tradujeron, bueno, etc. Entonces digamos, para responder lo primero y lo segundo, existe un decreto y existe una guía.
todos los maestros, los docentes, ojalá fueran maestros, fueran maestros, todos los docentes en el lenguaje oficial tenemos que utilizar esa guía 34, sobre todo los directivos docentes. Y esa guía se vuelve en la rejilla a través de la cual leemos lo que hacemos con los niños que tienen barreras para el aprendizaje y la participación, no con necesidades educativas especiales. Si existe entonces una ley, obliga, pero a las instituciones oficiales, no al mundo privado de nuestro país. No existen fórmulas efectivamente, a nivel oficial existe una guía, la 34, que está en resonancia con el decreto 366, y yo creo que una respuesta juiciosa me intentaría volver en 2-3 meses para mostrarles qué hemos venido haciendo con instituciones educativas en la cotidianidad, que intentan poner otras lógicas prácticas aplicadas a propósito de estos discursos macro y que no necesariamente están asociadas a la didáctica de las ciencias o a las didácticas de los saberes. ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta usual a la pregunta por no las fórmulas sino las guías prácticas está cayendo, y por eso hay que problematizarlo, investigarlo más, es hacia la necesidad de construir didácticas flexibles, ni siquiera ya es currículos, el método que todo lo puede enseñar a todos, pero con el discurso experimental, interdisciplinario, transdisciplinar de la educación en ciencias, de la educación en matemáticas, de la educación en ciencias sociales, es decir, las didácticas específicas de los saberes hoy. Eso es un tema que valdría la pena, ese es mucho más práctico, este es más histórico, general, pedagógico, ese otro tema es mucho más aplicado, de qué están construyendo los maestros, cuáles son los debates de la cotidianidad, cuáles son las fisuras. Dice que aquí hay que estar muy atentos a lo que se escapa, cuáles son las contradicciones, las paradojas y los dilemas, y también ciertas formas de trabajar por proyectos de aprendizaje cooperado, de relaciones más allá del grado, del estándar y demás. La palabra vulnerabilidad, digamos como hipótesis, sería el hoy de la normalidad. Digamos, como pregunta. Sería la vulnerabilidad hoy, sería la normalidad de hace un siglo y la marginalidad de hace 4. Sería una pregunta con sus transformaciones y demás. Y los delincuentes infanto-juveniles serán marginales. Bueno, Alexander, muchas gracias a ustedes. La invitación para la sesión de las 7. Vamos a tener un tintico para todos, ¿no? Vamos a salir al baño un momentito y les voy a entregar este formato para que me lo llenen con bastante claridad, el nombre, el correo electrónico y el programa al que pertenece, así no sea de la Universidad Javeriana, ¿vale? Entonces vamos a tomar este tintico y volvemos en 15 minutos. Gracias.